Dios le bendiga de una manera muy especial a todos mis hermanos de la Iglesia de Dios la 33 y todos los hermanos que puedan hacer contacto con esta grabación en vivo. Mi nombre es Franklin Pacheco y esta comunicación persigue como único objetivo motivar a mis hermanos para que estudiemos juntos las Escrituras. Hoy estamos en el primer día de la cuarentena que se ha declarado sobre República Dominicana a causa de los efectos de este virus que está afectando todo el mundo, el coronavirus. Creo y estoy convencido de que el propósito de Dios al permitir todo esto es que su iglesia se una y su iglesia crezca, su iglesia se fortalezca. Lo que no nos puede destruir nos hará más fuerte. Y la iglesia de Cristo es el único cuerpo sobre la faz del universo, luego de Dios y las cosas que están bajo su cobertura, que van a permanecer para siempre. Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Así que yo estoy ahora mismo en mi cuartito de oración. Esta es mi habitación, este es mi allí de Hachén, mi lugar de intimidad espiritual, y desde aquí pretendo hacer algunas comunicaciones a la congregación, a los hermanos, para que aprovechemos este tiempo, porque este tiempo hay que sacarle provecho. Este es un tiempo para que busquemos, para que crezcamos, para que adoremos, para que nos fortalezcamos espiritualmente y para que alcancemos metas espirituales. Estoy convocando a mis hermanos a que leamos la Biblia. Vamos a comenzar a estudiar, a leer el Nuevo Testamento. Agarre su Biblia, yo tengo mi Biblia, y vamos a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento y vamos a sacar un tiempito en la mañana, específicamente en este horario. Ustedes van a recibir algunas comunicaciones de parte de su pastor. Ya lo saben, todo el equipo, Iglesia de Dios la 33 y mis hermanos en cualquier parte del mundo. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo y vamos a estudiarlo un poquito. Te voy a dar un minuto para que ahora abras tu Biblia en el Evangelio según Mateo. Evidentemente es el primer libro del Nuevo Testamento. También estamos transmitiendo por Instagram. Está mi hija Merari con una cámara encima de mí ahora mismo. Y yo tengo la tablet apuntándome directamente para la gente de Facebook. Me imagino que ya tienen su Biblia abierta en el Evangelio según Mateo. Hay que leer la Biblia, hermanos. La Biblia es el libro de Dios. Y creo que cada uno de nosotros debemos conectarnos con el texto. Debe ser el texto más importante para nosotros. Debe ser el texto que mejor dominamos, la Biblia. Lamentablemente hay muchas personas que forman parte del cuerpo de Cristo y no se familiarizan con el libro más importante, con el manual de procedimiento, el libro que nos guía para alcanzar el propósito de Dios. Y quiero aprovechar este tiempo y sembrar en mis hermanos un espíritu de estudio para que comencemos a leer e indagar acerca del texto. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 1, libro de Mateo capítulo 1, y vamos a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero decirte es que nuestra Biblia, desde un contexto griego, porque la Biblia se puede estudiar desde dos perspectivas, la hebrea y la griega. Allá en la iglesia estamos trabajando las dos áreas, pero ahora vamos a estudiar un chin el Nuevo Testamento desde un enfoque un poquito griego. Pues desde el enfoque griego en sí, per se, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y existe un espacio de tiempo entre el último libro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. A este espacio de tiempo se le llama los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, que abarca desde Malaquías hasta Mateo. Malaquías significa mi mensajero y fue el último profeta del periodo antiguo testamentario. Y Mateo es el primer libro del periodo nuevo neotestamentario. No fue el primero en escribir, pero los acontecimientos que se registran en Mateo son los acontecimientos que rompen el silencio. Por ejemplo, cuando el ángel le habló a María, cuando el ángel le habló a Zacarías, que fue el primero, cuando le profetizó y le dijo que Elizabeth tendría un hijo, se rompió el silencio.
Si usted abre su Biblia, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, va a encontrar una página en blanco. Esa página en blanco tiene una representación simbólica. Esa página representa los 400 años donde no se recibió ninguna revelación que se pueda contener en el canon. En esos 400 años hubo literatura. Están los macabeos, el libro de Judí, los apócrifos, los deuterocanónicos, etcétera, etcétera. O sea, hubo literatura, pero no entra en el patrón del canon bíblico. Cuando se habla del canon bíblico, se habla del conjunto de reglamentos que se utilizaban para determinar que un texto entraba en la línea de inspiración. Era un texto inspirado. La inspiración en el contexto bíblico tiene diferentes manifestaciones y nosotros creemos específicamente en la inspiración orgánica. Hay muchos tipos de inspiración. Cuando usted se levanta en la mañana y ve el sol que va saliendo con toda su fuerza, usted se puede inspirar. Y usted al inspirarse pudiera escribir, pudiera cantar, pudiera componer. Pero la inspiración bíblica es más poderosa, no es mecánica, porque la inspiración mecánica hace alusión de que todo lo que escribieron en el texto, escribieron lo que Dios le dictaba, y Dios no necesariamente le dictó a ellos lo que tenían que escribir, sino que Dios puso su palabra en el corazón de ellos, y ellos escribieron con sus propias palabras la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia es un libro de inspiración, pero también es un libro de historia. Y la historia no es inspirada. La historia simplemente es un conjunto de acontecimientos que suceden en el lazo del tiempo. Y según van sucediendo los acontecimientos, se va escribiendo la historia. Ahora mismo lo que está sucediendo es historia. ¿Por qué? Porque el tiempo está transcurriendo y la Biblia está llena de historia. Y la historia no es inspiración, no es inspiración ni es revelación. La historia simplemente es historia, y la Biblia contiene historia y contiene revelación. Ahora, el hecho de que la historia esté en la Biblia le da un poder de revelación, así de sencillo, como usted lo pudiera notar. Entonces, el Nuevo Testamento contiene la revelación y la historia de los acontecimientos que sucedieron a partir de la primera voz que se escuchó luego del tiempo de silencio, cuando el ángel le habló a Zacarías, y luego el ángel le habló a María de que ella concebiría en su vientre y que daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Muy interesante, ¿verdad que sí? Bueno, este tiempo que sucede entre Malaquías hasta Mateo, sucedieron algunos acontecimientos. El pueblo de Israel había caído en manos de Babilonia. Los babilónicos habían subyugado al pueblo. Luego los babilónicos fueron conquistados por los medos y los persas, dirigidos por Ciro y por Darío. Luego el imperio de los medos y los persas fue subyugado y fue sustituido por los griegos. Durante el tiempo de Babilonia, el pueblo de Israel estuvo cautivo. Pero cuando vino el imperio de los medos y los persas, se abrió una brecha, porque se cumplió el tiempo de la salida de Israel que Dios le había revelado a Daniel, cuando pasó el tiempo de la cautividad. Entonces el pueblo volvió a sus moradas. Ciro le dio poder al pueblo de volver a reconstruir Jerusalén, que estaba destruida, y sucedieron algunos acontecimientos, y ahí es que vemos la manifestación de Nehemías, de Esdras y los profetas menores, Ageo, Zacarías, hasta los días de Malaquías, y el pueblo consiguió cierto nivel de independencia. Pero luego vino Alejandro el Grande, que era un emperador bastante joven, y conquistó todo el mundo conocido de aquel entonces, y colonizó a Israel, o sea, le transfirió hasta cierto nivel su propio idioma, el idioma griego. Pero los sueños de Alejandro se vieron perturbados a la corta edad de 33 años y muere por una enfermedad. Yo te aseguro que no fue el coronavirus, pero algo le dio a Alejandro, y lo que le dio no tenía cura. Entonces murió y dejó su imperio dividido en sus 4 generales: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. A los Ptolomeos se le asignó Roma, y a los Lisimaco se le asignó Siria y esas regiones. Cuando Israel cae en manos de los Ptolomeos, que es la parte de Roma, egipcia, Egipto, a los Ptolomeos, es que nace
la versión de los 70 o la Septuaginta, que es la versión griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Luego se levanta Antíoco, que pertenece a la línea de los Lisímacos, y trata de conquistar al pueblo, y se suceden un conjunto de acontecimientos, y ese es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 9, la rebelión de los macabeos. Aproximadamente en el 63 viene Pompeyo, toma control de la ciudad santa, y el pueblo cae en manos de Egipto, de Roma, perdón, y en ese tiempo fue que nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús nace, el imperio que está gobernando la tierra es el imperio romano. Por eso ahora yo quiero invitar a todos mis hermanos que oremos y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Mateo. Y mañana te voy a traer un poquito más de historia sobre el Nuevo Testamento y sobre los acontecimientos que sucedieron para que lleguemos hasta allí. Y vamos a leer entonces mañana el capítulo 2 y vamos a estudiar la Biblia, porque el propósito es leer la Biblia. Lo siento si tú esperabas otra cosa o que yo viniera acá con palabras proféticas. Este es un tiempo donde se necesita la palabra profética, pero el plan mío es que los hermanos se conecten conmigo y que leamos el texto, que leamos la Biblia y que entendamos la palabra de Dios. Así que te voy a pedir que ores, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Dios. En este momento me estoy comunicando con mis hermanos, Señor, y los hijos espirituales que tú me has dado, Señor, a los cuales también tengo el compromiso de transferirle alimento espiritual, que esta señal que estoy enviando le llegue a cada hermano de la iglesia de Dios la 33 y a todo hermano que la necesite. Ahora, Señor, nos preparamos para considerar el consejo bíblico y las escrituras, y te pedimos sabiduría que nos ayudes a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, Mateo capítulo 1, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Anterior a Mateo está Malaquías. Malaquías significa mi mensajero, que se sepa, es un nombre hebreo, como Malach, que es ángel, habla de un mensajero. El Nuevo Testamento es el libro, ¿verdad?, que nace a partir de cuando se escucha la voz de Dios que vuelve a hablar luego de haber guardado silencio. Y los 4 primeros libros del Nuevo Testamento se conocen como los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buena noticia, porque Dios había hecho silencio, el mundo tenía necesidad, se está abriendo un nuevo pacto desde este contexto, ¿verdad que sí? El pacto nuevo testamentario, que es el convenio de Dios, donde Dios dice, ahora voy a salvar a los hombres, ahora tengo un modo de salvar a los hombres. Por eso en el libro de los Hebreos establece que en aquel día Dios dice, escribiré mis leyes sobre sus mentes y sobre sus corazones. Y Dios establece el pacto nuevo para salvar a los hombres, que es por medio de la aceptación del sacrificio de Cristo, el cual muere por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la condición sine qua non para que los hombres se salven en este pacto, aceptando a Cristo como su Salvador personal, porque para eso nació, para eso creció, para eso murió y para eso resucitó. Para que los que creemos en Él recibamos la salvación por la cual Él pagó un alto precio, el precio de la cruz. Así que entramos en el libro de Mateo, capítulo 1. Este capítulo 1 del libro de Mateo, en los primeros versículos, presenta la genealogía. Y esa parte, la mayoría de gente la salta, no le gusta leerla. Resulta un tanto incómoda o un tanto cansona comenzar a leer un conjunto de nombres. Pero si usted supiera lo espiritual que son esos nombres. Es más, yo creo que el simple hecho de leer los nombres que están en la genealogía de Mateo te transfiere espiritualidad, porque te está conectando con el texto y con las personas que Dios utilizó para que estas cosas sucedieran. Es importante, ¿verdad? Así que Mateo capítulo 1, versículo 1, y vamos, arriba. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está presentando los patriarcas principales en la genealogía. Lo primero que es genealogía tiene que ver con descendencia y ascendencia. Genealogía.
La palabra es una palabra compuesta, viene de gen, descendente o ascendente. Cada uno de nosotros tiene una genealogía. Usted genealógico. El árbol de la genealogía, cada cual tiene que tener un árbol de genealogía. Por ejemplo, mi árbol, yo pondría mi nombre, Franklin Pacheco, ¿verdad que sí? Pero pongo la gente que están detrás de mí, mis padres, Sista Rodríguez y Aladino Pacheco. Luego pongo mis abuelos, que son los dos padres de mi papá y los dos padres de mi mamá. Por eso que genealógicamente cada uno de nosotros tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Y en un árbol de genealogía usted debería tener 30 personas detrás de usted. Yo te reto a que lo hagas porque te va a edificar muchísimo. Y luego entonces tú pones la gente que vienen a partir de ti. En mi árbol tengo 30 detrás de mí, pero luego entonces me uno a Laura López de Pacheco, mi amada esposa. Y ahí sus padres, ella tiene su árbol también. Y luego de nuestro árbol entonces viene Laura Merari, Ezequiel Antonio y Kerel y Estel. Y hasta ahí llega nuestro árbol de genealogía. Ahora cuando Merari se case, luego de que termine su carrera de medicina, y Ezequiel y Kerel, y entonces nace otro árbol a partir de ellos y se va alimentando. Si alguien quiere conocer mi historia, tiene que saber de dónde yo vengo. Entonces, si usted dice, amo a Jesús, conozco a David, de la línea de Abraham, tú tienes que saber las personas que incidieron para que Jesús estuviera en el mundo. Porque hubo una incidencia humana para que Jesús estuviera en el mundo, y eso nace a partir de esa genealogía. ¿Entiendes? No te asustes que me detuve allí, pero ya leer que vamos. Bueno, otra vez, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí viene. Abraham engendró a Isaac. Lo conoce, ¿verdad que sí? Isaac engendró a Jacob. Hasta ahí vamos bien. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Usted sabe quién era Tamar, ¿verdad que sí? La mujer que no era de Judá, que Judá no quiso darle sus hijos porque sus hijos murieron. Y se armó un lío allí tremendísimo porque ella quedó embarazada. Quedó embarazada de su suegro porque no quiso darle más hijos. Y entonces ahí viene Fares y Sara, que son de la descendencia directa. Así que Judá engendra de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón. Esrón a Arán. Arán engendra a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, la ramera, mesera, ramera o mesera. Engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth, la moabita. Mira cómo va. Ahí hay un periodo de historia preciosísimo, hermano. Tú te detienes estudiando esa genealogía y tú vas a crecer mucho si tú tomas cada personaje y lo investigas. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Sabe cuál es la mujer de Urías? La mujer con la que estuvo David, que era de Urías Eteo, que David se la quitó. Un reto para todos mis hermanos de la 33. Apréndanse la genealogía hasta ahí. Comiéncenla hasta ahí. Ustedes se lo pueden aprender de memoria. Tomen los nombres principales y añádale. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Fares, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. Luego Salomón, Roboán, Abia, Asa, Jorán, Josafá, Jotán, Acaz, etcétera, etcétera. Apréndasela porque ahí hay vida. Ahí hay vida para la iglesia. Muy bien, versículo 5. Salmón engendró de Raab a Boz. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abias, y Abias a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Oígame, qué precioso está eso. ¿Sabe quién era Usías, verdad? 10º rey de Judá, hijo de Jeconías. Su nombre significa fortaleza de Dios, o Jehová fortalece. Tenía 16 años cuando comenzó a gobernar, y gobernó 52 años. Deténgase en la historia de Usías un poquito, que eso le va a bendecir hasta los tuétanos de los huesos. Porque cada una de esas personas forma parte de la genealogía del Mesías, de nuestro Señor y Salvador, y conociéndolo a ellos,
usted se va a dar cuenta que no había que ser perfecto para formar parte de esta descendencia. Porque el Señor no vino a buscar hombres perfectos. Dios vino a buscar hombres imperfectos para perfeccionarse en ellos y a través de ellos. Porque hoy día se habla de la alta cuna y de los hombres que tienen un estatus social muy elevado. Y la Biblia nos dice a nosotros que a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo que no es y lo menospreciado. Implica que hay tres manifestaciones de gente dentro de la iglesia, y si usted no está en esas tres manifestaciones, usted no forma parte de la iglesia de Cristo. Usted o era un vil, y un vil es una persona mala, usted era malo antes de venir a los pies de Cristo, o era menospreciado, una persona cuyo valor era incierto, oiga eso, o no era. Lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es, es decir, de baja cuna, que no viene de una familia influyente. Sin embargo, Pablo dice, hermano, mirad vuestra vocación, que muchos de vosotros no sois nobles, y muchos de vosotros no sois poderosos, sino que a lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La mayoría de esa gente que forman parte de esta genealogía no eran gente de renombre, tenían problemas que la mitad eran muchos. Ese Usías, hermano, que menciona ahí, ese Usías lo mató Dios. Murió leproso, hermano, podrido de lepra, y no fue sepultado en la tumba de sus padres, pero está en la genealogía. ¿Qué te parece? O Tamar, mira lo que Tamar hizo para preservar una descendencia. Que tuvo que engañar a su suegro, se vistió de prostituta para engañar a su suegro y quedar embarazada y no perder la descendencia de su esposo. Y está ahí. Israel, hermano, una mujer que pertenecía a los escuadrones de Jericó, fue transformada y por la fe no pereció con los desobedientes. Gloria a Dios, hermano. Levanta tu mano al cielo y dale gloria al Rey. Y di, gracias, Señor, porque yo no era lo mejor de lo mejor, pero formo parte del cuerpo de Cristo. Dice, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías, nuestro amigo Ezequías, hermano. Oh, lo que hizo Ezequías. Ezequías era de los buenos, pero como todo hombre de Dios cometió sus errores. Ezequías engendró a Manasés. Manasés, hermano, uno de los reyes más crueles y perversos. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, Manasés. Mira, hermano, yo lo hubiese sacado de la genealogía. Es que Dios es demasiado misericordioso. Ahí está Manasés. Al profeta Isaías lo mató, lo metió entre dos tablas y lo cerró por la mitad. Eso sí que le salió caro. Él no murió en gloria. Entonces usted ve lógica que está esta genealogía, estúdiela. Manasés engendró a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ve, Nabucodonosor, los babilónicos, antes de los medos y los persas. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el papá de José, Jacob. Usted sabe que no era Jacob el del principio, sino este es un Jacob que se manifiesta allá en el Nuevo Testamento. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Usted se está dando cuenta? José era marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice José el papá de Jesús. No, es que no era el papá de Jesús. José simplemente formó parte de la estructura necesaria para traer el Mesías. En Mateo se presenta la genealogía de José, en Lucas la genealogía de María. Si llegamos a Lucas, si Dios nos permite llegar a Lucas, usted lo va a notar. Ok, gloria a Dios. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Usted puede contabilizarlo, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, 14. 3 por 14, 42. 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Dígame usted que no hay riqueza en esta genealogía, hermano. En este capítulo 1 de Mateo. Y luego entonces entra Mateo muy artísticamente, como un experto, un hombre versado, porque él está hablando a los judíos
Y entra en el versículo 18 diciendo: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto muchos no lo pueden entender, pero es la realidad. María concibió del Espíritu Santo. Ahí es donde se activa y se manifiesta el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Y Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Poderoso, la palabra de Dios es preciosa. Entonces, antes de que se juntaran José y María, ella encontró que había concebido del Espíritu. Dice el versículo 19: José su marido, como era justo, no quería infamarla, así que dijo: la dejaré secretamente. El hombre era muy justo, José era manso, hermano. José era un hombre manso, porque ella no le explicó. Ella simplemente, de repente, no se han casado. José sabe que no la ha tocado y la mujer está embarazada. José dice: wow, María metió la pata, María se equivocó. Y dijo: no le haré daño. Si él la denunciaba, la apedreaban. Ella merecía muerte según la ley judía. Pero él dijo: no, la voy a dejar secretamente. Voy a permitir que yo salga descreditado, me desacrediten a mí y crean que yo la embaracé y la abandoné. Pero no voy a permitir que le hagan daño, porque José la amaba. El amor cubrirá, hermano, el amor cubrirá multitudes de faltas. El que ama perdona, eso es increíble. Hay gente que no tiene la capacidad del perdón porque han perdido el amor. Y yo sé que hay cosas que son difíciles de superar y que son difíciles de perdonar, pero el que ama perdona. Mira, lo peor que un hombre cree que le puede soportar a una mujer es la infidelidad y viceversa. Y José en su mente le soportó un acto de infidelidad a María. Y antes de hacerle daño dijo: no, mejor la dejo en secreto. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué poderoso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa salvación. El nombre es Yeshua, que tiene que ver con Josué. Por eso Josué tiene una tipología con Jesús. Oye, Josué. Me gustaría que el maestro Elvis estuviera aquí, gloria a Dios. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ve, eso es lo que... Entonces, Emmanuel es un título. Porque tú dices: ¿por qué no se llamó Emmanuel? Si en Isaías 7:14 llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es el título, Dios con nosotros. Pero Jesús es el nombre que implicaba lo que él iba a hacer: salvar al pueblo del pecado. Esa palabra, desde el contexto griego, la palabra para salvación es sótero, de donde viene la palabra soteriología, que es la ciencia que estudia la salvación. Jesús Jesús es la salvación, que porta salvación. Y todo el que se acerca a él es salvo. Simplemente, hermano, es imposible que el que se acerque a Jesús sea condenado. Por eso, en esta cuarentena, no salga de su casa, hermano, al menos que no sea una necesidad inminente. En esta cuarentena, lo que se está proclamando es salvación, y el Señor está en la salvación. Todo lo que tiene que ver con salvación debemos apoyarlo. Si el propósito de esta cuarentena fuera destruir el evangelio, pues mira, el primero que sale a la calle a predicar soy yo, hermano. Pero el propósito es salvación, y por eso vamos a comunicarnos por medio de las redes.
y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí dice, no la conoció, no significa que no tenía conocimiento de María. No la conoció implica que no tuvo un contacto físico con ella. Conocer en las escrituras implica una relación interna. Por eso aquí la palabra es una palabra hebrea, dad, que también, por eso cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, se está hablando del árbol, la palabra es dad, donde tiene una relación interna, intrínseca, el bien con el mal. Por eso cuando Adán se llegó, conoció el árbol, comió del fruto, es lo mismo que intimó con el conocimiento del cual Dios le había dicho, no toques ese árbol. Pero cuando conoció a Adán a Eva, nació su primer hijo, Caín. Y aquí dice que José no conoció a María hasta que no hubo dado a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermano, acabamos de estudiar el capítulo 1 del libro de Mateo. Mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, estudiaremos el capítulo 2. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Mañana a las 10 de la mañana, los que están en Instagram y los que están en Facebook, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Sigamos estudiando la Biblia.